La Hora Deportiva. Pues buenas noches y bienvenidos a un nuevo space de la Hora Deportiva en su edición de básquet. Llegamos ya a la segunda jornada de esta segunda FEP de baloncesto. Afrontó este fin de semana pasado un largo desplazamiento a Córdoba contra uno de los equipos que a priori a mí más me han convencido de lo que llevo viendo hasta ahora de partidos en la categoría y que se tradujo en una derrota 75-63 tierras andaluzas que vamos a analizar, aparte de otras noticias inmediatas y de última hora, podemos decirlo, como el reciente fichaje que se ha confirmado esta misma tarde para ocupar la posición de combo, Jamie Burgess, jugador holandés con experiencia en NCAA 1 en la Liga Universitaria. Y hablaremos también de rival que nos visita este sábado en el Lidia Valentín, como es el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Antes de nada, saludamos a mis compañeros. Borja Barredo, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Buenas noches, Rubén. Y por otra parte, Ángel Álvarez, buenas noches. Hola chicos, muy buenas noches. Bueno, que sepas que te echamos de menos el fin de semana pasado. El fin de semana pasado y el jueves pasado en el Space. Estoy aquí de vuelta, ya os escuché atentamente. Bueno, pues nada. Vamos a comenzar, si os parece, por el partido disputado en Córdoba el pasado fin de semana. Hay mucho que desgranar, mucho de lo que hablar, pero bueno, si os parece comentar un poco cómo fue el encuentro, 75-63, como comento. Y lo cierto es que el partido, por lo menos a uno que lo vio, le pareció un partido pues muy poco vistoso. Quizás en muchas fases del partido predominaron las defensas sobre los ataques. Creo que Córdoba se tenía aprendido lo que tenía que hacer y nos limitó en muchas fases del partido. Y bueno, pues todo se resume también, antes de entrar en explicaciones, en dos datos que resultan demoledores. Uno de ellos, pues, es el 4 de 26, el lanzamiento de 3, que es un 15%, y teniendo en cuenta que de esos 4 aciertos, 2 llegaron en los 3 primeros minutos de partido, es decir, en 38 minutos anotamos solo 2 triples. Y el otro dato demoledor son las 17 pérdidas de balón. Entonces, con esos datos es muy difícil sacar partidos y más yendo de visitante y más a una cancha contra un rival que pasa por ser de los favoritos de la categoría. Luego, la verdad es que sí, los primeros 15 minutos fueron igualados. No es que fuese el partido más brillante de Ponferrada, pero estuvo compitiendo en partido, incluso llegó a tener 4 puntos de ventaja, 26-30 en el segundo cuarto. Pero en torno al minuto 15 empezó el primer momento clave con un 13-0 que nos endosó el equipo andaluz. Empezaron a llegar las pérdidas de balón de forma consecutiva. Emergieron jugadores hasta ese momento quizás un tanto apagados y sacaron su clase, como estoy pensando en Yamonta Black, que en esos momentos pues puntuales demostraron por qué tienen el caché que tienen y por qué son así determinantes. Y bueno, pues 10 abajo en el descanso, 46-36. Luego el tercer cuarto, tengo que reconocer que tal vez fueron los momentos que más me gustó de Ponferrada, en el sentido de que empezamos a defender, a controlar el rebote, incluso por momentos intentamos correr en ataque un poco las señas de identidad que tiene este equipo. Estuvimos mucho tiempo 6 puntos abajo, incluso varias posesiones con opciones de bajar más aún la diferencia, pero no sé por qué. Luego os preguntaré cuál es vuestra opinión. Nos ofecamos excesivamente con el lanzamiento exterior, con el tiro de 3. Es cierto que muchos bien seleccionados, liberados completamente, pero bueno, si no entran, no entran. Hay un poco más hay que hacer. Y eso sí, en apenas minuto y medio
quedando 2 minutos para el final, otro 9-0, otras pérdidas de balón y ya 15 abajo, partido prácticamente sentenciado. El último cuarto, pues ya sin opciones, incluso llegaron a estar 18 arriba, pero bueno, por lo menos es un dato que tal vez lo veréis como consuelo, pero yo pensé que tal vez corríamos el riesgo de una derrota más abultada, pero bueno, mira, no nos dejamos ir. 12 puntos al final que de diferencia que puedes pensar hasta que es una derrota dentro de lo posible en la cancha de un rival como este, pero te queda a mí por lo menos el mal sabor de boca de las pérdidas, de los malos porcentajes y el saber que ante estos equipos, si te despistas en momentos muy puntuales, lo pagas caro. No sé, ¿qué opináis al respecto, Borja? Bueno, yo creo que en el análisis que tú haces, que es bastante bueno, como bien dices, al final del partido para mí lo marca ese 13-0, ese parcial final, ¿no? Yo creo que yo veo brotes verdes en el Clínica Ponferrada, ¿no? Es cierto que ha tenido minutos de bajones, minutos provocados también por el acierto de Córdoba, pero yo me quedo con la imagen de los primeros dos cuartos, ¿no? Un equipo coral, un equipo en el que varios jugadores aparecían en el juego ofensivo, donde el equipo defendía. Hay que recordar que dejan a Córdoba, un equipo que va a estar arriba en 75 puntos. Y sí es cierto que durante muchos minutos estuvo el partido igualado hasta el tercer cuarto, ¿no? Entonces yo creo que el balance es verdad que es una derrota, pero yo creo que hay que ser positivo, teniendo en cuenta dónde veníamos, teniendo en cuenta las bajas que teníamos, teniendo en cuenta que se han ido incorporando jugadores. Ramos Black lo hemos podido ver ya unos minutos. Cera ya aparece más minutos en pista y ya vemos un poquito cuál es el perfil de jugador que puede ser y que puede ayudar a la plantilla. Y al final, bueno, vemos también que es el último, quizás sea el último partido de Charles Knowles. Pues yo creo que el balance tiene que ser positivo. ¿Que hay cosas que hay que mejorar? Bueno, correcto. Pero ir a Córdoba no es un partido fácil, no es un partido en el que, además, y hasta incluso la hora es mala, ¿no? Para poder competido. Yo analizaremos más adelante, pero yo creo que este Clínica Ponferrada no tiene nada que ver con el del año pasado. Creo que tiene un juego mucho más equilibrado. Creo que hay más trabajo táctico defensivo. Creo que esos jugadores te permiten desarrollar un trabajo táctico más defensivo más bonito, en el que puedes ver más alternancia, más variación de situaciones de uno por uno, de situaciones de bloqueo directo, de situaciones de ayudas. Y luego en ataque yo veo que está más equilibrado. Hayes para mí va a ser nuestro mejor hombre durante toda la temporada. Yo creo que para Ponferrada tener un jugador de este perfil, si no se lesiona, es un auténtico lujo, ¿no? Igual que decías tú siempre, Rubén, de Pau Treviño, para mí ver a Hayes es una pasada. Ver no solo lo que aporta en el juego, sino lo que aporta fuera de él. Y luego hay jugadores pues, que se tienen que adaptar, hablaremos, no todo es positivo. Hay jugadores como Sima que trabajan bien en el aspecto defensivo, pero tienen que dar un paso más y me pasa lo mismo con Sergio Romero, ¿no? Entonces, al final es un poco lo que estábamos hablando en las primeras semanas de los podcasts. Sergio Romero y Sima son jugadores que tienen que ayudar. Tenemos la novedad del fichaje de hoy, con lo cual el equipo se equilibra más. Pero yo creo que dentro de lo malo que es perder fuera de casa, creo que para mí las sensaciones son positivas y te tienes que quedar con la sensación de que en un partido en el que has tenido malos porcentajes, has estado compitiendo hasta falta de 8 minutos. Ángel. Bueno, la verdad es que especialmente tú, Rubén, has hecho ya la valoración perfecta. Poco que decir y poco que añadir, más allá de corroborar gran parte de lo que has dicho. Ha habido dos partidos. Un partido yo pienso que hasta el minuto 15-16, o sea, el minuto 5-6 del segundo cuarto, donde, bueno, donde vemos un partido tremendamente parejo, con errores, con aciertos por ambos bandos, aunque ya estábamos errando muchísimo en el lanzamiento exterior y perdiendo algún balón innecesario, por así decirlo, pero que yo creo que el chico Josep Cera, estaba dirigiendo bastante bien y con buenas acciones, ¿no? Y muy intensos y en defensa y un trabajo coral. A partir de ahí, justamente cuando cogemos la mayor ventaja, ¿no? Que creo que era ese 26-30, pues ahí se nos apagan todas las luces en ataque y también suben un puntito su defensa, pienso yo, y nos meten ese parcial demoledor de 13-0, claro, pasas de un 26-30 a un 39-30, 9 arriba, y a partir de ahí ya es remar contra corriente, ¿no? Creo que el tercer cuarto, como tú bien indicaste, Rubén, para mí ha sido lo peor del partido. Demasiadas precipitaciones, demasiados errores, cuando
ellos también cometen errores y te dan posibilidad de acercarte en el marcador, de ponerte bastante cerca de ellos, no pues cometes tú más errores, más pérdidas, más tiros liberados errados y no lo logras. Al final estás ahí haciendo la goma, siempre entre esa máxima ventaja que llegaron a tener, pero ya bastante avanzado el partido de 18 puntos. Yo más bien diría que estuvimos mucho tiempo entre los 6 y los 14 puntos de ventaja, ¿no? Te acercabas ahí a 6 7 puntos, cuando ya te veían por el retrovisor, pues pegaban un acelerón, te volvían a meter parcial a lo mejor de 6-7-0 y volvían bueno, pues a navegar más o menos tranquilos en el partido. Bueno, yo creo que después, en próximas intervenciones, para no decirlo todo ahora, ya podré analizar pues algún nombre propio en general. Pero bueno, también como apunta Borja, se ve que hay mimbres, que hay equipo, que hay jugadores que pueden aportar. Creo que hay jugadores que en este partido no estuvieron, que creo que pueden aportar mucho más en este partido, no estuvieron muy finos. Pero bueno, hay que tener también en cuenta el rival y que lo dejas como ya apuntasteis en 75 puntos, son pocos puntos, ¿no? Yo les vi también en León el otro día y me parece un rival muy a tener en cuenta, como ya gente entendida en la categoría punta, que van a ser uno de los tres máximos favoritos al ascenso, al menos para quedar en tres primeras posiciones, si todo va sobre lo establecido. Luego ya sabemos que puede haber muchos cambios a lo largo de la temporada, lesiones, malos jugadores que igual no se adaptan bien, pero el Córdoba ha hecho una plantilla para luchar por los primeros puestos y al final bueno, creo que es una derrota honrosa y que era un partido que en teoría y en principio se podía perder perfectamente. Bueno, antes de continuar, recordaros que tenéis formas de interactuar con nosotros a través de X y ya llegan los primeros. El primero que hemos recibido de Norberto de la Mata, que nos puntualiza que el apellido del nuevo fichaje es Bergens, Jamie Bergens. La verdad es que no sé ni lo que he dicho al principio del programa, así que pido disculpas. Jamie Bergens, que hablaremos de él más adelante. Y al hilo de esto, Javier, Vamos Deportiva, en Twitter, puntualiza. Decías que Knowles pudo ser su último partido. Yo le oí decir esta tarde a Toño Jiménez en su espacio de Onda Abierto que lo habían renovado por, por un mes. Bueno, a ver, puntualizamos. Este jugador ya nos vamos a hablar, ya hablaremos más adelante, como digo, pero Bergens en principio se cuenta con él que llegue para la semana que viene, para jugar el partido en Toledo de la próxima semana. Entonces, por lo menos en este encuentro, Charles Knowles, hablo de este sábado en Cáceres, se contaría con él y disputaría el choque. En principio, podríamos hablar ante su despedida, aunque tampoco sé esto, habría que contrastarlo dentro del club. Y bueno, son detalles, la noticia ha llegado esta tarde. No sabemos si no se podría quedar más tiempo en caso de que el jugador holandés llegase o no llegase o se complicasen los trámites burocráticos, que no debería, porque es jugador comunitario. Es jugador comunitario y sabéis que ante ciudadanos de la Unión Europea es mucho más fácil los trámites que no el americano Cotonou, que poco menos tienes que hacer un máster en consulados y demás para poder traértelo. Y Javier también nos apunta otro dato, que en los últimos 5 minutos del segundo cuarto, parcial 26, quedó ya todo sentenciado. Bueno, yo ahí sí que la apunto como que es un momento clave, pero sentenciado tampoco lo diría en el sentido de que en el tercero estuvimos muchos momentos 6 abajo y con infinidad de posesiones para reducir aún más la diferencia. Y ahí va mi siguiente pregunta, Borja, Ángel, contestarla quien queráis. Igual mi ignorancia es atrevida, pero ¿por qué tanto recurrir a doblar el pase para el exterior y tirar el lanzamiento de tres, por muy liberado que sea, y no buscar más unos contra unos? Bueno, la pregunta si es fácil es difícil a la vez. Al final tú tienes una plantilla con unas características determinadas en las que existen tanto Oriol como Cera son jugadores que pueden generar uno contra uno, pero es verdad que tiene Capón Ferrada, tiene un perfil de juego en el cual hay muchos jugadores abiertos que pueden meter.
¿qué es lo que ocurre? Que al tener a Rubén Salas al 4, que es un jugador que te abre el campo, pues eso genera muchísimos espacios y al final estás con 4 abiertos ocupando las esquinas, es fácil esos tiros abiertos. ¿Por qué se insiste tanto en el tiro de 3? Pues bueno, porque al final, yo no estoy de acuerdo con lo que han dicho ahí en el comentario de antes, hay situaciones al final del último cuarto incluso que te pones a 10, 11 puntos y hay 3 tiros liberados. Si tú metes de 3, te metes en partido. Y en esta Le Plata o en esta segunda federación, como quiera que la queramos llamar, es cierto que parciales de 12-0, de 10-0, los hemos visto en muchas ocasiones. Histórico es el Clínica Ponferrada de Oriol Pozo, que ha habido la temporada pasada mismo, en la que metían parciales de 15, 16-0, a base de ritmo alto de triples, cuando teníamos a Sama, teníamos a otro Buncanuz y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo me parece lo correcto, porque si os dais cuenta, el marcador es escaso, ¿no? Al final nosotros ha sido un partido en el que hemos ido a porcentajes malos, a 63 puntos, y quizás la única manera de poder romper el partido y meterte es a base de tiros de 3. Respecto a lo que dice Borja, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Hoy día, en el baloncesto actual, en el baloncesto moderno, llevamos ya bastantes, bueno, unos años que en todas las competiciones se está pareciendo un poco a la NBA, se está, creo que, excediendo en el tiro de 3. Creo que a mí me gustaba más el baloncesto de antes, que con ese equilibrio entre el lanzamiento, entre el juego interior y el juego exterior, y ahora se está abusando muchísimo del lanzamiento exterior, pero no es menos cierto que en este encuentro, como ya habéis apuntado, nos hemos encontrado con muchísimos tiros liberados. Obviamente, cuando tienes esa opción, que nadie te tapa ese tiro, tienes que tirar. Tienes que tirar y en esta ocasión, pues todos esos tiros se fueron al limbo, ¿no? Solo cuatro tiros libres, 4 triples anotados, con 15% de efectividad, son unos números bajísimos, muy pobres, y varios de ellos, bueno, yo recuerdo uno de Salas, de Rubén Salas, y otro de Treviño, que fueron en los 5 primeros minutos de partido, ¿no? A partir de ahí, pues error tras error, y yo tampoco vi muchas acciones de tiros ahí, bueno, sobre la bocina, tiros mal seleccionados, no. La verdad es que las jugadas estaban bien preparadas, los jugadores estaban liberados, pero la pelota no quiso entrar. Entonces yo creo que aunque a mí no me guste que se abuse demasiado en el lanzamiento exterior, en este encuentro, yo pues la mayoría de los lanzamientos que hizo el CDP pienso que estaban bien realizados. Eran tiros claros, pero que bueno, faltó acierto simplemente. Si varios de esos triples, que lo lógico es que con los que se lanzaron, en vez de anotar 4, anotes 8 o 9, pues el partido hubiera estado muchísimo más parejo. Estoy de acuerdo con lo que decís al final, porque yo no recuerdo muchos tiros que fuesen punteados o mal seleccionados. Yo diría que un porcentaje importante, mayoritario, eran tiros liberados. Luego ya, si quiere entrar, no quiere entrar, pues vamos a pensar que es cuestión de suerte o de también el factor psicológico que apuntabais otras veces, ¿no? Cuando te metes en dinámica de no meto el primero, no meto el segundo, Concho, que ahora llevo 10 seguidos que no meto, o por muy liberado que esté, te metes en un bucle más mental que otra cosa, es el tema de la confianza, ¿no? Quizás Rubén, alguno de los 4 lanzamientos cerrados por Orrit, bueno, creo que no estaban muy seleccionados, se la juega él solo por su cuenta. Igual alguno de esos tiros, pues quizás no los debería haber hecho. Pero Pero la también, mayoría perdonad que os, eran jugadas que hasta los aleros o los alapivos estaban liberados, ¿no? Con opción clara de tiro. Pero también es un tema provocado por el rival. O sea, el rival, su trabajo defensivo es bueno. Los tiros de los porcentajes de Orri y de Cera son malos porque se agota la posesión por un buen trabajo defensivo de Córdoba. Eso es, Entonces esos sí, eso tiros sí. están precipitados. Y también otra cosa de que haya tiros liberados es que hay muchas situaciones de bloqueo directo que trabajaba 2 contra 1 el equipo de Córdoba y tu objetivo como equipo que ataca es buscar el hombre que queda solo y buscar ese castigar, esa ayuda, ¿no? Entonces, al final es un tema de trabajo, de darle la enhorabuena a Córdoba, que ha hecho un excelente trabajo defensivo, ha preparado muy bien el partido. Nosotros, en esas situaciones de tiros liberados, como bien indica Rubén, pues no hemos estado acertados, pero yo creo que el problema sería no llegar a esos pases. O sea, el problema sería que esos jugadores no recibieran el balón. Es decir, para mí como entrenador me preocuparía
que no generamos ventajas a partir de ese 2 contra 1 que te provoca el rival, ¿no? Entonces yo creo que el equipo, yo tengo un problema que no soy objetivo con Oriol, porque me parece un grandísimo entrenador. Es uno, para mí, un entrenador que trabaja muy bien durante la semana. Luego no sé, tendría que estar en el banquillo para ver cómo es en esas situaciones igualadas, en esos partidos igualados, esa toma de decisiones en situaciones de estrés. Pero a mí me encanta cómo trabaja los partidos. Y es cierto que hemos visto cómo el equipo está trabajado. O sea, otro problema es, como bien decís vosotros, el acierto, pero en una cancha complicada cuando Córdoba, yo no tengo muy claro, no sé si Córdoba va a estar arriba, estamos en la jornada 2, pero yo tengo muy claro que Córdoba va a ser un equipo en su pista muy complicado de ganar. Y si me pone los partidos a las 12 de la mañana, pues con más motivos, ¿sabes? Lo que al final influye muchísimos factores, parece una tontería, pero el irte a las 12 de la mañana provoca que tengas o que dormir antes, si tienes un viaje largo, si vienes de Gijón, quedarte a dormir allí en Córdoba, o si eres de la zona de Andalucía, pues tienes que salir a las 6 o a las 7 de la mañana para estar un poco despierto, ¿no? Creo que Córdoba en ese sentido va a ser un rival muy complicado en su pista. ¿Me vas a permitir que desvele algún dato para complementar lo que has dicho? Ya no solo de la hora del partido, las 12 del mediodía. Ahora ya pasó el partido, nadie se haya quejado en absolutamente, son temas deportivos que tampoco te puedes excusar. Puente del Pilar, imposible encontrar alojamiento asequible en Córdoba este fin de semana. El equipo se tuvo que ir a dormir a 25 kilómetros de distancia. Van a facilitar pista y la única hora que le facilita el rival es la de las 9 de la noche del día anterior. Y, y vamos, pues claro, al final me cuentan que Oriol acaba renunciando a esa hora que le facilitan porque la consideran muy tardía y porque el partido es de mañana. Entonces, pues puedes verlo como chorraditas o como que excusas, pero al final todo suma, ¿no? No, de excusas y chorradas nada. Yo, si como entrenador, hago esa sesión de tiro. No porque la hora sea distinta, que me parece bien, lo respeto, pero yo la hago solo para aclimatarme al parqué, a la pista, aclimatarme a los aros. 45 minutos de tiro no cuesta nada, sea a las 9 de la noche, sea a las 6 de la mañana. Pero bueno, que no es excusa, que al final yo creo que el equipo ha competido, ha dado la cara, teniendo en cuenta de dónde venimos, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que han estado de baja, como Cera, como Black y demás. Knowles, que ya repito que es un jugador que viene para echar una mano. Yo creo que las sensaciones tienen que ser positivas porque el equipo yo creo que va a ir a más. Es que el equipo, si hubieras una laguna en el que hubiera discordia, en el que hubiera egoísmo, en el que hubieras que no hay un trabajo defensivo, pero yo repito y vuelvo a insistir, a mí me encanta ver este año que a los equipos contrarios los estamos dejando, en este caso, en 75 puntos y hablando en porcentajes en un 36% en tiros de tres y me parece muy bien, o sea, y me parece muy bien y valorando en positivo, o sea, tú pierdes el partido, pero la valoración del equipo es positiva, ¿no? Creo que el balance tiene que ser Sí, pero a ver, positivo. yo no sé si me expresé bien. Yo quiero decir que al final todo se juntó para factores en contra, quiero decir, o sea, desplazamiento largo. Luego resulta que no encuentras alojamiento y te tienes que ir a 30 kilómetros casi de Córdoba. Resulta que te ponen una sesión de tiro, la única hora que te dan, que tú dices que la aprovechas, pero es las 9 de la noche, entre que terminas las 10 y te vuelves para el hotel, las 11 cenas. O sea que yo también ahí entiendo Cenar a la las 11 decisión. un sábado, Rubén. Sí, cenar a las 11 un sábado, teniendo que jugar el día siguiente a las 12, con lo cual tienes que estar en la pista bastante rato antes. A mí se me antoja demasiado tarde. Sí, Es cierto que, exacto. como bien dice Borja, unos tiritos de 3 cuartos de hora, eso no es un trabajo físico, por así decirlo. No tienes que estar haciendo flexiones, no tienes que estar corriendo, solo estirar, solo puede ser una sesión de tiro. Pero a mí, de verdad que pues no me parece lo más normal que jugando a las 12 de la mañana el domingo no te dejen, bueno, pues hacer ejercicios o sesión de tiro hasta las 9 de la noche del día anterior. Pienso que deberían de habilitarlo para una hora más temprana, porque es que si no, no te da tiempo Yo para una buena solo recuperación digo que física. arrieros somos, simplemente. Claro, no eran las mejores condiciones, está claro. No, que como bien habéis dicho, no es excusa. Quizás en circunstancias normales, habiendo habilitado la pista a una hora apropiada, siendo el viaje más cercano, etcétera, etcétera, lo que queráis, durmiendo en la propia capital cordobesa,
se hubiera perdido igual, porque tienen para mí justo mejor equipo, eso nunca se sabe, pero yo creo que se hubiera perdido igual, pero que estas cosas también condicionan un partido. Bien, pero yo perdona, Ángel, que os doy la Sí, razón, ¿eh? Pero también hay que entender, porque a mí me ha pasado cuando he estado entrenando. La mayoría de los pabellones son municipales y la mayoría de los pabellones existen otros deportes que están participando. Y estamos diciendo de sí, que no pedir es una cosa del hora, club, vamos, te refieres. claro, pero un sábado a las 9. Lo más normal es que un sábado a las 9 hubiera otra competición tranquilamente, o a las 8 de la tarde. Entonces es complicado que te dejen, a lo mejor a las 7 había un partido de fútbol sala, un partido de balonmano, llámale X. Entonces es complicado en pabellones municipales que te lo permitan, ¿no? Con esto hay que contar. Igual que nosotros, como bien dice Rubén, pues tendremos que jugar nuestras cartas. Y esto es parte del juego. Y a mí me gusta además eso. O sea, yo creo que además al rival hay que ser educado, hay que ser respetuoso, pero tampoco regalarle nada. Entonces, pues bueno, pues veremos en el partido de vuelta si la pista está ocupada o hay un partido de pádel que por desgracia ocupa toda la cancha. Ya. Yo creo que podemos reservar a Lidia Valentín para echar una pachanga. De, no sé, o sea, cuando venga a Córdoba. En fin. Bueno, bromas aparte, más comentarios. A ver, Norberto, pues referente a Oriol, pues habla de su experiencia con entrenadores en alto nivel. Sabéis que ha sido jefe de prensa en Embutidos Pajariel Benvibre en Liga Femenina durante muchos años. Ha estado al lado de muchos entrenadores y tiene elementos para comparar y dice que Oriol, bajo su punto de vista, es muy, muy trabajador. Ahí te dará completamente la razón, Borja. Y luego, respecto a lo que comentábamos de los numerosos tiros de tres, al recurso que empleó Ponferrada, también comenta que muchos equipos, sobre todo los que defienden mucho en zona, juegan al fallo. Es decir, a que falles triples es un riesgo, pero a veces funciona. Bueno, quiero enfocar un poquito en positivo. Para mí, lo mejor del partido, ya lo ha mencionado Borja, Riley Hayes. Cierto es que eh, Córdoba no lo puso fácil, Córdoba planteó defensas muy cerradas, buscando el fallo en el tiro exterior de Ponferrada, intentando negar el juego interior, pero al final Hayes sacó petróleo de lo que pudo y se fue para casa con 21 puntos. ¿No se escucha, Borja? No, sí, ahí ha habido un pequeño silencio. Bien, a ver, para mí Hayes, ya os lo he dicho, insisto, porque hay una parte de Ángel que estoy muy de acuerdo con él, que es la parte del baloncesto antiguo, ¿no? A mí que haya un equilibrio dentro-fuera, pues me encanta, ¿qué te voy a decir? Yo soy un enfermo del antiguo juego interior. Pero a mí lo que más me gusta de Hayes, vuelvo a insistirlo, es lo que transmite en la pista. O sea, nos lo dijo Rubén Salas también la semana pasada, ¿no? Es un entrenador que al final, o sea, perdón, es un jugador que al final no es solo un jugador, parece un entrenador dentro de la pista, te arrea, te anima. Hay una jugada que están a 4 minutos, cometemos una falta cuando quedan 2 segundos de posesión, le echa una broncacera de espanto, ¿no? Entonces, a mí me encanta ver ese perfil de jugador extranjero, de jugador americano, que no solo viene aquí a hacer sus números y a buscar un mejor contrato el año que viene, sino que es un jugador que sobre todo viene a aportar más cosas y ayudar a los jóvenes. Entonces, yo creo que es el fichaje ideal. Luego encima, pues tiene ese pequeño gancho, esos movimientos de pies. Yo creo que en Ponferrada va a encantar este perfil de jugador. En Ponferrada somos de la época del JT, somos de la época del baloncesto antiguo y sabemos que este tipo de baloncesto nos encanta. Está claro que ahora, como bien dice Ángel, todo es a porcentajes de tres, porque si haces más posesiones, pues ya haces más tiros de tres, los porcentajes aumentan a poco que hagas un 30%, pues vas a conseguir más puntos que si estás con el balón dentro y juegas a 24 segundos. Pues bueno, bienvenido sea. A mí dame jugadores como Hayes, que quizás el año pasado no pudimos disfrutar de ese perfil de jugador, que yo creo que el equipo siempre va a estar de media tabla para arriba. Y en ese sentido, Javier apunta, bajo su punto de vista, Hayes y Treviño, los únicos que estuvieron a su nivel. ¿Estás de acuerdo, Ángel? Hombre, fueron los dos jugadores más destacados, sin duda. No solo los dos máximos anotadores, sino los dos que dieron más sensación de peligro. Lo de Hayes, pues ya lo he dicho Borja, para mí fue el jugador del partido, bueno, del partido del CDP. Bueno, 21 de valoración, 21 puntos, buenos porcentajes tanto en el lanzamiento de dos como desde la línea de tiro libre.
y solidez, pozo. Al final estamos hablando que Ponferrada, como muchos equipos de esta segunda federación, tiene una plantilla bastante joven, ¿no? Y Hayes, pues ya anda rondando la treintena de años, ya tiene pues 4 o 5 temporadas en la categoría, ya viene a hacer muy buenas temporadas. Es verdad que el año pasado era en un equipo grande, en un equipo como el San Andoni, que el único objetivo que tenían era ascender a Primera Federación, quizás tuvo menos protagonismo, ¿no? Pero sí en Algeciras había tenido, creo recordar, no sé si fue en Algeciras, a donde había sido un jugador muy, muy importante en la Morón, categoría. ¿Eh? Morón, en En Algeciras, Morón, Morón, tú antes en Morón, en Algeciras fue donde se lesionó, ¿verdad? efectivamente. Entonces fue en Morón, efectivamente, sí. Eso que bueno, que va a tratar de recuperar aquí su mejor nivel, ¿no? Ojalá le respeten las lesiones y al fin, yo pienso que es un jugador que tiene ese pozo, ¿no? Ese pozo ya, esa experiencia, esa veteranía, y ya no son solo los números que hagan. En este encuentro un 21 más 8 creo que son muy buenos números, ¿no? Pero que habrá partidos que a lo mejor no esté tan acertado de cara al aro, donde te haga 10 12 puntos o menos incluso, pero que a lo mejor sí sea un hombre fundamental en el encuentro sin anotar tanto. Y eso, una plantilla como la del CDP, creo que tener un jugador de estas características creo que es primordial, ¿no? Independientemente de sus números. En este encuentro, cuando hay jugadores más desacertados, a lo mejor es él el que tiene que asumir las riendas. Habrá otros días que hay otros jugadores los que estén más acertados y tiren del carro en la labor anotadora, pero él va a dar ese pozo que dice Borja. Eso es fundamental. Volviendo a situaciones de partido, a la defensa zonal que se comentaba que planteó el equipo andaluz, bueno, zonal, pero no una zona 2-3 precisamente, ratonera. Y me explico, por momentos sabían lo que tenían que hacer y plantearon pues una defensa intensa y asfixiante, sobre todo a los bases en la circulación de balón a la hora de subir la bola, y se notó especialmente, bajo mi punto de vista, en esas dos rachas negativas de 13-0 y de 9-0, que es cierto que hay algún pase que nos leen perfectamente y que nos lo cortan. También es cierto que es el estilo de juego de Ponferrada, que si juegas a ritmos rápidos y a posesiones rápidas y demás, son riesgos que vas a tener que asumir. Pero por otra parte, yo creo que hubo momentos en los que a los bases se vio un tanto asfixiados en este sentido. No lo sé. ¿Pensáis que también en ese momento habrían necesitado, les habría venido bien otro compañero en pista que les hubiese ayudado a subir el balón? Bueno, yo creo, Rubén, que tú quieres que abramos ya el melón de los bases de Clínica Ponferrada, ¿no? Yo entiendo que tú quieres que No, a la ver, o sea, yo preparación de la comento temporada. dos momentos puntuales que eso, que yo igual estoy equivocado, pero también veo que, hombre, lógicamente, el tema es que aparecen en esos instantes, los Yamanta Black, incluso también Pablo Sánchez, como, bueno, pues sabe la calidad del equipo rival, pero también eh, es evidente que se acumulan las pérdidas de balón en esos instantes de partido. Bueno, pues haces Orozco me pareció un jugador, no sé cuántos balones nos robó, pero ese chico que es bastante joven, a mí me gustó mucho en labores defensivas también. Igual Yo no tan creo, destacado en ataque, pero también nos creó bastantes problemas. yo creo que es pronto, ya no tanto analizando el partido de Córdoba, ¿no? Yo es pronto para hacer una valoración realmente de si Cera y Ortiz son dos jugadores de un perfil muy agresivo, muy rápido, rozando lo alocado, rozando a veces la precipitación, ¿no? Veremos a ver, porque yo sigo insistiendo que para mí es un partido que lo marca, como bien ha dicho Rubén, el trabajo táctico de Córdoba, ¿no? Entonces al final está provocado por ello. Y también hay una cosa que está clara. Al final son dos jugadores, Cera viene de lesión, Orriz viene de jugar los primeros partidos muchísimos minutos y son jugadores que todavía no sabemos qué es lo que nos pueden dar y se tienen que adaptar sobre todo ellos a sus compañeros. Al final, es que Orriz jugó con Riley Hayes, yo me acuerdo en Morón creo que fue, o en Algeciras, uno de los dos, no me acuerdo, pero sé que jugaron juntos ya. Entonces al final, Algeciras. en Algeciras, vale. Entonces, al final está claro que lo que se tienen que adaptar y es un proceso medio largo, por decirlo así. Ahora encima, con la incorporación del nuevo jugador, todavía mucho más.
Yo a mí, me lo preguntaste la semana pasada, a mí me genera dudas los dos en pista. A mí yo soy más de tener, creo que hay que tener un jugador de un perfil más, bueno, pues como era Moncanut. O sea, Moncanut era un jugador que tenía la capacidad de dar un ritmo alto, pero si tenía que dar un voto hacia atrás y hacer lectura del bloqueo directo, te la hacía. O sea, era un jugador, bueno, pues que por desgracia ha sido un gran jugador y ha buscado un sitio un poco mejor, ¿no? Entonces yo creo que es un poco pronto para valorar a los dos bases que tenemos en la clínica Ponferrada, pero es cierto que por ahora a mí no me disgustan. Yo creo que eh, para mí a día de hoy tengo dudas si se pueden compaginar, pero es cierto que son dos jugadores bastante interesantes para esta Le Plata, para esta segunda fase. Ujú. Vale. Bueno, pues un poquito ya la lectura del partido creo que queda realizada. Comentar que Ponferrada ahora mismo está en el puesto número 9 de la clasificación, una victoria y una derrota. A estas alturas sobra decir que totalmente irrelevante por eso, porque llevamos 2 jornadas apenas. Eso sí, podemos comentar que hay un grupo de 4 equipos con 2 victorias, que son Caja 87, Valladolid, Biele ISB y Coto Córdoba. Los favoritos ya están ahí a la vista. Y por debajo encontramos al Reinas Proteínas Clavijo, equipos que todavía no han conseguido la victoria, quiero decir. También es cierto que aparte de jugar contra nosotros, tuvieron que enfrentarse este fin de semana contra Sevilla, logró básquet, Jaén y cierra la clasificación el Castillo de Gorraiz, Valle de Hues, que ha acumulado 2 correctivos en estas jornadas. Bueno, algo que os llame la atención, no sé si habíais visto un poquito los resultados y demás de estas 2 primeras jornadas. Tú lo has dicho. Los favoritos, en principio, que luego hay que demostrarlo sobre la cancha, de momento llevan 2 de 2, pero los análisis yo creo que más o menos habrá que hacerlos ya como en cualquier competición, pienso yo, a partir de la quinta sexta jornada. Ahora es muy, muy pronto, pero sí, curiosamente, los que ya estaban o entraban en las quinielas para luchar por esas primeras posiciones, pues ya están arriba. Quizás lo más sorprendente, bajo mi punto de vista, ha sido esa derrota abultada de Morón en casa, ¿no? Para un equipo recién ascendido de Primera Federación y que cayó con contundencia, la verdad es que no lo esperaba, ¿no? Bueno, contra un buen rival, contra un rival también llamado a estar arriba, pero al final son 21 puntos de desventaja en casa, ¿no? Eh, Sobre todo si vinieron abajo en la segunda parte y es quizás para mí lo único o al menos lo más llamativo de la jornada. Y luego, bueno, parece que el Valle del Oeste, pues fíjate, contra un equipo recién creado como Toledo ya pierde de 30 en la primera jornada en casa contra Cáceres, también fue vapuleado, que luego mirar como el correctivo que ha recibido Cáceres de la Cultural, bueno, pues parece claramente uno de los candidatos al descenso. Pero ya te digo que quitando el tema de Morón, que esperaba más en esta jornada de ellos, pero hay que ver también luego cómo avanzan la temporada, lo demás no me sorprende. Bueno, yo Si tengo os que parece, abrir, si me perdona, Rubén, yo sí, tengo sí, que abrir adelante. ya, recordar lo que hablamos. Yo siempre os decía que lo primero es evitar el descenso, que el primer objetivo de Clínica Ponferrada es evitar los últimos puestos de descenso. Y hablábamos de una serie de rivales que yo creo que van a estar abajo. Lo ha dicho Ángel, Valle del Egue, creemos que va a ser un equipo yo creo que es un equipo que va a estar abajo, igual que Jaén, igual que Gijón, e igual que me Logroño, queda Logroño, ¿no? ¿Qué es lo que Logroño, pasa? yo Pues, creo. pues que te encuentras un partido con Toledo, que sí, Toledo es un recién ascendido contra uno de los equipos más extraños, tenemos dudas porque ha sido reciente creación. Cierto que con uno de los peores entrenadores que yo he visto, como es Yello, como es el antiguo entrenador de Carvajosa, Sergio Vicente. Entonces, bueno, pues yo me imagino que estará abajo mientras mantengan a ese entrenador dirigiendo. Entonces, por lo demás, el objetivo primordial de Clínica Ponferrada sigue siendo librar el descenso. Ahora que sacaremos el tema del nuevo fichaje, pues las sensaciones son buenas porque, como decía yo, no hay que esperar al mes de diciembre para ver qué hay en el mercado. Creo que el club se ha movido muy bien y podemos estar luchando de tú a tú con todos los rivales de la liga, ¿no? Entonces, buena noticia porque ya vemos qué equipos podrán estar abajo y no nos hemos equivocado mucho con lo que decíamos en pretemporada y veremos ahora este CDP en casa que se tiene
que afianzar y continuar con esa racha positiva y continuar ganando. Hombre, aparte de lo que he dicho yo de Morón, que también es un poco sorprendente la victoria de la Cultu por la forma que se ha producido. No digo que la Cultu no tenga potencial para ganar en Cáceres, pero al final yo veo bueno, pensaba también que iba a ser un partido mucho más igualado. Yo a la Cultu la veo bien, creo que tiene muy buen equipo. Incluso mejor que la temporada pasada, solo que ha subido el nivel, hay equipos que se han reforzado muy bien. Pero oye, ganar en Cáceres, por mucho que el Cáceres también esté empezando, que parta de cero y que haya perdido potencial y que haya bajado su presupuesto, pues era un partido que yo esperaba lo esperaba mucho más parejo, la verdad. Y bueno, de todas formas, como vamos a hablar del Cáceres, que es el próximo rival del CDP, pues ya lo analizamos ahí también. No sé si se me escucha ahora. Se te escucha bien, Rubén. Hoy te falla ahí Yo el sí, sí. micro. No sé qué te pasa hoy, pero te falla el micro un poco. Vale, a ver si ahora mejor. Vale, cuestiones del directo. Bueno, si os parece, vamos a pasar al siguiente aspecto, a la siguiente noticia, la más inmediata, que es el fichaje anunciado esta tarde por Ciudad de Ponferrada. Jugador holandés, Jamie Bergens, quiero recordar que 23 años, las últimas 5 temporadas en ligas universitarias americanas y más recientemente en la primera división de la NCAA. Bueno, pues viene con un perfil jugador como anotador, tirador, que es la carta de presentación que nos pone el club, que puede ayudar a hacer las funciones de base en momentos puntuales del partido. Y, y bueno, un par de apuntes. Es un jugador que antes de afrontar su carrera americana estuvo un año en Canarias Basketball Academy, que es ese club de formación peculiar que hubo en Tierras Canarias, que ahí pasaron jugadores pues conocidos por todos y estuvo sin ir más lejos Oriol Pozo una temporada también como entrenador y bueno, también referencias que este jugador ha estado en el radar del CDP desde hace ya varias semanas, entre otros varios. Me cuentan que Oriol se puso a trabajar inmediatamente después de que surgió la desgracia de la lesión de Mar Peñarroya y que bueno, pues al parecer esta era una de de las primeras posibilidades que ahora se concretan. No sé si, pues mira, me está acordando, Borja, que comentabas el otro día la posibilidad de juego de agentes, que te dejo a este jugador mientras me llega este otro. No sé si ha sido el caso con Charles Knowles, pero bueno, ahora nos llega este jugador, Bergens, y cuéntanos, Borja. No sé si has podido indagar algo más de él, al margen de los highlights que hemos podido ver en redes de la ciudad de Ponferrada. Bueno, lo primero y antes de todo, dar la enhorabuena al club, porque es complicado en este mercado, y os lo digo yo, que estoy en Perfumerías Avenida en tercera FED, que hay una serie de lesiones y estás intentando ir al mercado, y es muy complicado encontrar jugadores en esta época del año, pero muy, muy duro porque lo que está, pues ya tiene equipo y todavía hay que esperar un poco para que cualquier jugador pues vea que no juega en su equipo de inicio y diga, bueno, pues me vengo a esta temporada, ¿no? Entonces, chapó por la directiva porque el movimiento ha sido rapidísimo. Y estamos hablando de un jugador importante. Para que el oyente lo entienda, es un jugador que viene de NCA, pero no, viene de Dressel. No es una universidad puntera, pero sí es una universidad en la cual tiene jugadores becados. O sea, creo que son 8 jugadores becados. Para que el oyente lo entienda, ahora en las universidades tienes una serie de jugadores becados que se les puede pagar. Entonces, Dressel es una de las universidades que tiene capacidad para poder tener un número alto de jugadores becados. Eso lo que hace es que el nivel del equipo sea bueno. ¿Qué podemos hablar de este jugador? Bueno, lo más importante sobre todo, que conoce la Liga Española, no es que conozca la Liga Española como tal, pero conoce el baloncesto español y el baloncesto europeo. Creo que es una buena noticia. Luego yo, es verdad que tengo la ventaja de que tengo a Jesús Gutiérrez entrenando a Perfumerías Avenida, que trabaja en una empresa además de estadística, es el CEO, y le pregunté esta tarde que qué tal era este jugador y la valoración es positiva. Es un jugador muy, muy interesante. Como bien has dicho tú, Rubén, es un jugador que está seguido no solo por Ponferrada, sino por diferentes equipos
de la Liga Española, por su característica además de ser holandés, te genera también un amplio abanico, ¿no? Porque es un jugador que se puede adaptar a diferentes puestos, tiene un pasaporte holandés, que eso viene muy bien, y sobre todo es un jugador que quizás él venga este primer año para poder proyectarse para ir a una categoría superior, que son así todos, o sea, no seamos hipócritas. Todo este tipo de jugadores lo que intentan es venir a un CDP para luego poder mejorar y ascender a una categoría superior y ganar más dinero o conseguir otros objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy la valoración es muy, muy, muy positiva. Creo que es un jugador muy interesante. No creo que pueda ayudar mucho al puesto de base. Creo que es un 2, un combo, pero es un 2 como una catedral, en el que el jugador en el bloqueo directo genera muchas situaciones para él. Es un jugador el que es zurdo. A los que nos gusta el baloncesto antiguo, ver un jugador zurdo nos encanta, ¿no? Porque como tira de otra manera, tiene ese codo abierto, pues es cierto que te llama la atención. En porcentajes de tiro no está mal para lo que es NCA y yo creo que en Liga Española las primeras jornadas seguro que va a destacar por sus características físicas. En los highlights los habéis visto, los highlights son highlights, pero también hay cosas que vienen muy bien y es desde dónde los rangos de tiro, ¿no? Y desde dónde está el jugador tirando. A mí me ha gustado ver diferentes situaciones en las que unas veces postea y otras veces está jugando bloqueo directo, incluso sale por la mano derecha a pesar de ser zurdo, ¿no? Creo que es un jugador que si se adapta creo que va a venir muy bien al equipo. ¿Que es un jugador a sustituir a Peñarroya? Lo veremos. Ahora es demasiado pronto. Creo que es un jugador que le va a dar un plus y que si alguien me pregunta, es un jugador de más calidad que Nous, ¿no? Creo que Nous ha venido a echar una mano y hay que darle las gracias pues lo mismo, un 10 por la directiva por tener ese perfil de jugador para 2 partidos. Hemos ganado uno gracias a él, que está en la configuración de la plantilla. Y yo creo que este jugador, si no se lesiona, puede ser un jugador muy, muy determinante en el grupo este de Segunda Federación. Lo que dices, Borja, vamos, has dado la clave. O sea, los highlights son los highlights. Eso tienes que tomarlo con relativa calma, porque al final solo vas a ver las jugadas seleccionadas, pero sí que se ven cosas como que aparte de tirador es un jugador que te puede jugar el 1 contra 1 y lo has apuntado, que no rehuye el choque, que te postea si hace falta. O sea, un jugador que puede aportar versatilidad desde fuera, ¿no? Sí, sí, pero además, vamos a ver, luego hay un tema que es el proceso de adaptación, lo a gusto que esté en Ponferrada, qué tal se lleve con los compañeros, que los jugadores le den el pase donde él lo quiere. Pero para mí algo muy, muy importante es que lo conoce Oriol y ha estado en la en la Academia de Canarias, ¿no? Eso es muy, muy importante porque adaptarse al juego europeo es muy complejo. Pasa mucho ahora que tú coges un jugador de liga universitaria, te crees que es un jugador superlativo en lo físico, pero tácticamente tiene unos problemas que no se entera del baloncesto europeo. Y España ya no es esa potencia tercermundista en baloncesto que hace un juego anárquico, no. España es la élite del baloncesto y el baloncesto que nosotros hacemos ahora es tan equiparable a la liga universitaria o superior. O sea, nosotros en baloncesto FEF hacemos baloncesto táctico de un nivel muy o incluso a veces mucho más alto que el baloncesto universitario. Entonces, que este jugador haya conocido cómo funciona un poquito el baloncesto europeo nos viene muy bien. No es ese americano que llega, que te hace pasos de arrancada. Pues yo creo que en ese sentido, creo que vamos a tener un perfil de jugador, la celeridad con la que han traído el fichaje, la celeridad de las características del jugador. Y yo creo que la semana que viene lo podemos ver. Si debuta la semana que viene, bienvenido. Pero yo creo que en poco tiempo, si viene bien físicamente, veremos un jugador que le dará un salto de calidad al equipo. Bueno, parece que ya la incorporación al equipo va a ser inmediata a nivel de entrenamientos y demás. Lo que apunta el club a través de sus redes y a través de la noticia que ha publicado es que se prevé que esté disponible para el partido de la semana que viene en Toledo contra tu amigo. Y bueno, pues en este aspecto, pues la verdad es que ha pesado también, aparte de que es un jugador que estaba seguido por el club, que como tú bien dices, Oriol lo conoce, pues el hecho de que es un jugador europeo. Ponferrada ha tenido muy malas experiencias con los jugadores extracomunitarios, Cotonús. La última experiencia con este tipo de jugadores supuso que llegasen a finales de octubre y principios de noviembre y que perdiesen la temporada a nivel de adaptación, y eso es algo que querían evitar en este aspecto. Bueno, Ángel, ¿tú cómo lo ves?
Pues después del gran scouting que nos ha hecho Borja, pinta bien, ¿no? Y son dos aspectos súper importantes. Uno que, el más importante bajo mi punto de vista es que el entrenador ya lo conozca, ¿no? Que sepa lo que puede dar. Y también es muy importante, independientemente de si es europeo o japonés o estadounidense, que ya haya estado en una academia aquí en España, como la Canaria. Eso ya son dos puntos importantes porque ya tiene un pequeño, aunque no sea mucho, pero ya tiene ese pequeño conocimiento de lo que es el baloncesto español, ¿no? Que no es lo mismo que el yankee que viene por primera vez a territorio español sin haber salido en su vida de los Estados Unidos. Entonces esto ya es un paso muy importante. Luego lo que puede dar o no, bueno, pues parece así a simple vista que es un jugador muy físico, ¿no? Con lo cual en teoría va a defender bastante bien y en el uno contra uno parece que encara fácilmente y se puede ir fácilmente bueno, o con relativa facilidad de su defensor de cara al aro, un muy buen penetrador. Y por supuesto parece también que no, aunque ahí tiene más dificultades, pero que no rehuye el lanzamiento de 3 puntos, ¿no? Al final, creo que también puede ayudar mucho, como, bueno, eso que lo que hablábamos antes, ¿no? A los dos bases, que estabais hablando antes de si jugaréis con ambos bases, yo tampoco jugaré con los dos bases que tenemos, salvo en determinados momentos muy puntuales, pero claro, con este chico sí puedes jugar con él y otro base, o incluso veremos a ver si se puede adaptar como si Mar se iba a adaptar a esa posición de uno y jugar, pues en algunos momentos también de los encuentros, que estén las dos bases en el banco y él hacer esa labor de playmaker, no lo sé. Eso es lo que tengo más dudas, pero pues, quizás ahí también pueda resultar importante. No sabemos tampoco, lo que no sé es eso, cómo dirige. Pero sí parece desde luego un jugador muy buen penetrador y con un grandísimo físico, que esto en una categoría como la segunda federación es importantísimo para sacar ventajas. Bueno, últimos apuntes sobre este jugador, sobre Jamie Bergens, holandés e internacional con la selección de su país. No parece que sea de los jugadores más determinantes o con un perfil de más minutos, pero nos vamos a acostumbrar que después de varios años en las ventanas FIBA, que sabéis que se descansa esta temporada un par de veces, pues es muy posible que vaya convocado con su selección. Además que parece que Holanda se ha clasificado pues en las previas para estas ventanas que determinan los participantes, si mal no recuerdo, en el próximo Mundo Básquet, que creo que se disputaba en Qatar, en el año, no recuerdo si 2026 o 2027. Ahora ahí me pilláis en este sentido. Bueno, toca hablar de Cáceres y toca hablar del siguiente rival. A priori lo pondríamos como un rival temible, ya solo por nombre y por ciudad, porque parece que tiene la necesidad de volver cuanto antes a la primera C. Eh, lo cierto es que en la primera jornada hizo sus deberes, ganó muy ampliamente, contundentemente en la pista de Valle de Hues, pero en esta última, en su primer encuentro en el multiuso de Cáceres, perdió por 23 puntos ante la Cultural Leonesa. Y antes de entrar a analizar lo que es la plantilla, Ángel estuvo viendo tramos de ese partido y nos podrá contar un poquito lo que vio. Bueno, me decepcionó un poco el Cáceres, ¿no? No vamos a quitarle méritos a la Cultu, que ha hecho un partido pues muy serio, cargando, sobre todo lo que caracteriza a los equipos de Luis Castillo, ¿no? Eh, muchísima intensidad, ¿no? Muchos robos de balón, transiciones muy rápidas, muchísima velocidad y eso el Cáceres no lo supo parar, ¿no? Y sobre todo también cómo cargaron el rebote ofensivo. Creo que la Cultu, fíjate que tuvo pues unas cuantas acciones de fallar tiros relativamente fáciles cerca del aro, pero logró segundas y terceras opciones hasta acabar convirtiendo, ¿no? Y eso fue fundamental. Ahora mismo no tengo aquí los números delante, pero la Cultural lanzó bastantes más tiros de dos que el Cáceres, creo recordar. Ahora mismo lo puedo mirar en un momento, pero bueno,
32 tiros de 2 hace Cáceres por 53 la Cultural. Entonces, cuando un equipo lanza 21 veces más, bueno, aunque tenga errores, aunque esté fallón, pues son muchísimas posesiones de diferencia y ahí creo que se decidió totalmente el partido. Luego, si queremos ya analizar la plantilla del Cáceres, bueno, yo creo que la Cultural tiene bastante más profundidad de banquillo. La Cultural mueve muchísimo más el banquillo, exprime Luis Castillo a los jugadores a tope si tienen que estar 5 o 6 minutos. Esto me recuerda un poco a lo que es hoy día la ACB. Los tiene 5 o 6 minutos en cancha y al banquillo y salen otros. En el Cáceres creo que hay un quinteto titular muchísimo más definido, 5 jugadores que están en teoría bastante por encima de los otros 5 y jugando medias de muchos de ellos de 28 o 30 minutos, ¿no? Eso también es una diferencia, ¿eh? Con lo cual no puedes tener esa intensidad durante todos los minutos. Yo creo que ahí fue la clave, ¿no? El rebote ofensivo y la intensidad y la velocidad que le puso la Cultural que el Cáceres no supo responder. Bueno, pues vamos a analizar rápidamente lo que es la plantilla de Cáceres. En primer lugar, respeto absoluto, o sea, ya solo por nombre, por ciudad y porque parten siempre con la premisa de pelear por regresar cuanto antes al lugar que por historia les pertenece, que es la primera CEP, anteriormente conocida como Leporo. Sí que es cierto que este año han cambiado muchas cosas. Es decir, prácticamente toda la plantilla ha sido renovada, salvo un jugador de 16 años, cumple en una semana 17, Nico Marina, base, que es uno de los considerados de las principales promesas del baloncesto nacional, pero claro, viene de ser cadete y tiene que coger el pulso a la categoría y no es de los que más minutos dispone. Aún así, como digo, es el único que continúa de la plantilla de la pasada temporada, donde estaban pues jugadores históricos con experiencia de Leporo, como Alvarado, como Dani Rodríguez, vamos, como Edu Gatell, etcétera. Este año, pues Cáceres lo que ha transmitido es que han tenido que hacer muchos recortes, han ido a una plantilla más económica y todo indica que han apostado por 5 jugadores muy determinantes y el resto, pues apuestas y jugadores, pues quizás con un perfil económico más asequible. Si lo comparamos con Córdoba, a ver, Córdoba hablamos de 10 jugadores que no bajan el rendimiento. Aquí vemos un quinteto que podríamos considerar, pues tal vez de los mejores de la categoría, pero claro, son 5 jugadores que lo acaba de apuntar Ángel, el que menos ha jugado 28 minutos en el último partido contra la Cultural. Y hay 3 que han superado los 30. Y luego de las reservas de la segunda unidad, el que más ha jugado ha sido 11 y hay otros 3 jugadores que han jugado pues 8, 6 minutos. Son 10 jugadores en plantilla. De los titulares, pues a ver, sí que hay jugadores plenamente contrastados en la categoría. El base Albert Lafuente, muy conocido, nos enfrentamos el año pasado a él militando en Archena. Y de ese mismo equipo viene pues el alero belga Mateo Striker, que jugamos con él hace 2 temporadas cuando estaba en Godella. Y recuerdo que el año pasado nos hizo mucho daño en la faceta anotadora hasta el descanso en el partido del Lidia Valentín. Junto a Striker, la línea exterior está un jugador plenamente contrastado como Álvaro Palazuelos, que es un jugador, pues yo lo definiría como la gran promesa del baloncesto cántabro. Se formó en el Alega Cantabria, estuvo en Lep Oro unas cuantas temporadas y bueno, pues parece que ha dado un paso atrás, pero debería ser determinante en la competición. Luego, un 4 también muy bueno, como es el gallego Alex Mazaira, que a pesar de que el año pasado estuvo en Zornoza y descendieron, para mí fue junto a Kai Cardachi de los más importantes de la categoría, tiene tiro y también nos hizo bastante daño el año pasado en la REA y completa el quinteto de tipo de Cáceres un poste como Wildens Lebeque, que tengo que reconocer que no lo he visto, pero sé que ha sido jugador muy determinante en la pasada temporada en tercera CEP en Marín, que casi se mete este equipo en fase de ascenso a segunda CEP, y todo indica que viene aquí a proyectarse y a dar un salto más
en pasar al siguiente nivel. De hecho, fue el máximo anotador del partido contra la Cultural, que aportó exactamente 20 puntos en el partido. Luego Fue el ya, mejor de pues, la Revolución de sí, ellos. la referencia interior. Luego, pues tienen otro americano que parece la primera referencia, la primera rotación en el juego interior, DJ Foreman. Ya son 31 años y apenas jugó 11 minutos. Jugadores, apuestas, pues jóvenes, un alero local llamado Juan Santos, que ha estado en muchos proyectos de Liga EVA. Luis García Pérez, tres cuartos de lo mismo, y un escolta caboverdiano, también con experiencia en EVA, llamado Patrick Lima, estos dos últimos pues con una participación residual. Luego está la incógnita de Nico Marina, que sí que, insisto, dicen que es una gran promesa del baloncesto nacional, pero tiene solo 16 años y puede parecer hasta muy prematuro el considerar que este jugador pueda dar una rotación de calidad al ver la fuente, pero bueno, se verá. Luego a lo mejor me tengo que tragar mis palabras. Y por último, entrenador muy conocido, Jacinto Carvajal, conocido en estas lides porque hasta hace 3 temporadas que se metió en la estructura de Cáceres, estuvo toda su trayectoria en baloncesto femenino, ha venido a jugar infinidad de veces a Bembibre, principalmente con Cáceres, pero también recuerdo que con el Universitario de Ferrol, con el Pío XII de Santiago de Compostela en los tiempos de Liga Femenina 2 hace años, y tendría que mirar la estadística, pero creo que nunca, nunca, nunca llegó a ganar en Bembibre. Bueno, pues que siga así aquí en el Bierzo. A ver, entrenador de la casa se vende así, pero yo creo que también es una apuesta por lo mismo, por el plano económico. Entonces, dicho lo que he dicho, puede parecer que estoy diciendo que son una banda, ni mucho menos. Tienen un quinteto inicial muy potente y tocará currarse el partido. Bueno, he hablado Mira, bastante, no sé Rubén, cómo lo veis. Rubén, con lo que has dicho, al final lo más importante es que el proyecto de Cáceres es completamente distinto al de la temporada pasada. Para poner en contexto, él tiene un grandísimo quinteto, Foreman se las va a pegar, perdón, le ve que se va a pegar con Hayes tranquilamente. Vamos a ver un duelo muy bonito. El gallego de Orense Mazaira, ese es cantera del Barcelona. Yo me acuerdo porque en la época de Alfred Jurbe en el Barça B pues era un ala pívot grande, tipo Rubén Salas y que jugaba abierto, ¿no? Y era una gran promesa y es un jugador que ha estado muchísimos años en el foro, ¿no? En lo que es la primera FEF ahora. Y al final yo creo que todo el juego va a pasar, como bien has dicho tú, por Palazuelos y por Mazaira y lo que pueda le ve que rascar abajo, ¿no? Partido muy, muy complejo porque, como hemos dicho hasta ahora, seguimos no sé si va a continuar Nous hasta el último partido, pues veremos a Nous, pero seguimos teniendo ahí un pequeño déficit en el exterior, en la rotación del exterior y un partido en el que yo creo que si vamos a un ritmo muy alto, este sí puede ser un partido en el que ese ritmo de Orriz, ese ritmo de cera rápido, de transiciones, de muchas posesiones, nos puede venir bien, porque en el momento que empiece a rotar, en el momento que empieza a rotar la clínica Ponferrada, Cáceres yo creo que va a sufrir mucho, ¿no? Y eso yo creo que ha pasado con la Cultural de León. El análisis de Ángel fue, bueno, Cultural de León te lleva a un ritmo muy alto durante todo el partido y al final los equipos no es tan fácil que lo aguante. Y eso le pasa a Cáceres. Cáceres este año posiblemente a un ritmo lento, a partir del mes de enero, de febrero, que ya no se que baje esa intensidad de presión y demás, seguramente acumulen más victorias, pero por ahora posiblemente sufra por ese baloncesto rápido, agresivo, presión a toda la pista, que estoy seguro que Oriol lo va a marcar desde el inicio del partido, ¿no? Entonces creo que es un partido muy, muy bonito. También pienso, la verdad, que si marcamos el ritmo de dureza desde el primer minuto, nos va a venir mucho mejor. O sea, no podemos tener un partido blando, no podemos tener un partido en el que pasemos bloqueos por detrás, no seamos duros, no podemos tener un partido en el que Rubén Salas y Treviño no sean duros en la pintura, que haya situaciones de posteo. Entonces creo que es un partido muy, muy bonito para ver ante un equipo histórico del baloncesto español y el que, bueno, pues esperando que Nous ayude en lo que pueda ayudar, que estemos mejor en el lanzamiento exterior, esperando ese último fichaje, que por cierto, perdóname Rubén y perdóname Ángel, uno de nuestros oyentes más ilustres, que es Sergio, el dueño del restaurante Venecia ahí en Ponferrada, en el barrio de Flores de Sil, me ha dicho que además fue compañero de Sima en Canales Academy. Si nos hemos equivocado, pues Efectivamente. el marrón se lo pasamos a Sergio, pero ya que vamos a hacer clean caja, que hay que sacar policía de donde sea,
grandísimo restaurante berciano, el Venecia de las carnes de Sergio, ¿no? Doy fe de ello. He comido unas cuantas veces también ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, apuntes. Decía que no recordaba que si había ganado alguna vez Jacinto Carvajal en el Bierzo. Nos apunta Norberto, que ganó con Campus Promete una de las temporadas y empiezo a recordar ese partido que lo vi. Hablábamos del partido de Cáceres de la semana pasada, de la temporada pasada, pues esto fue por un estilo, o sea, un atraco a mano armada, aquel encuentro. Pero bueno, Jacinto Carvajal, que es curioso porque el otro día las declaraciones post partido hablaba de que su equipo había sido muy blando en el rebote y a la hora de enfrentarse a un equipo con la intensidad que marcaba la cultura leonesa. Bueno, a ver, no quiero tampoco extenderme mucho porque luego dices algo y te pueden partir la cara en este aspecto, pero para mí el duelo de banquillos está claramente decantado para el lado berciano. ¿Ahí quieres que me moje yo o que se moje Ángel? Rubén. Cualquiera de los dos, si quieres empiezo yo. O sea, yo creo que tenemos un entrenador Lo que pasa es que vosotros lo conocéis mejor. bastante mejor Que yo. que Jacinto en este aspecto. Claro. No, bueno, a mí Jacinto Carvajal lo conozco por la época de femenino. A mí me dio el curso de nivel 2 en Airbus. Y bueno, pues es un entrenador más de, a ver, en el baloncesto español existe un gran número de entrenadores. Hay una rueda, por decirlo así, de entrenadores que están siempre jugando entre Liga EVA, Le Plata, Liga Femenina. Son entrenadores, por decirlo así, de agentes que se van moviendo y que buscan dar el siguiente paso. Bueno, pues Jacinto Carvajal es que hubo muchos entrenadores que han estado en diferentes equipos y no ha dado un paso más. ¿El motivo? No lo sé, ni me importa. Pero sí es cierto que es un entrenador que ha pasado más sin pena ni gloria por la cantidad de clubes en los que ha estado. Bueno, pues nada, partido este sábado a las 7:30, volvemos al horario habitual en el Ida Valentín contra Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Ya, Borja, la semana que viene, opción a que te explayes más acerca del entrenador rival, si gusta. Vale, correcto. Muy bien. Bueno, dos apuntes antes de terminar el space de hoy. El primero de ellos, hablábamos hace 2 semanas de la iniciativa en el Parque del Plantío que había aparecido de los 2 balones que habían dejado para su uso en las pistas de dicho parque. Hay que decir bueno, que yo la última vez que estuve en Ponferrada, paseando por el parque, por los columpios con mi hija y con mi sobrina, pude ver cómo esta iniciativa había tenido bastante éxito porque estaba viendo a gente jugando un domingo por la mañana. Y me cuentan que es habitual. Bueno, pues se ha desvelado quién ha sido el autor de esta iniciativa y bueno, pues me alegro bastante porque es un histórico del baloncesto berciano, hijo del fundador del JT y no es otro que Chema Vecino. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues mientras... vale, nada, un par de apuntes más antes de que me digáis en este aspecto. Parece que no es el único, parece que de la antigua generación de históricos del JT está contando con ayuda. Hay algunos voluntarios que están yendo a supervisar, que siguen ahí los balones, que incluso a limpiar las pistas. Comentaban también el caso de Javi Vuelta, que creo que es el hermano de otro histórico del JT como Jorge Vuelta. Y bueno, pues a nivel de anécdota curiosa y bonita está el hecho de que han tenido que reponer algún balón normal por el desgaste, por el uso, y uno de ellos es un balón que compró el propio Chema en una venta de objetos a beneficio de los enfermos de ELA, una de estas iniciativas que está impulsando Urbano González, y curiosamente ese balón fue un Multen que se utilizó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. O sea, todo me hace indicar que tal vez el donante ha sido Vicente Bultó, el árbitro, que fue el designado
como representante español en esas Olimpiadas. A mí Rubén, perdona antes que estaba en silencio y no le daba. A mí Rubén me parece precioso el acto. Además, la repercusión que ha tenido mediática le da un plus, ¿no? Al final es algo histórico y es una manera de recordar también la época tan bonita y tan gloriosa que tuvimos del JT, porque las personas que están haciendo este acto son parte de la historia del baloncesto de Ponferrada. Pero, aquí voy con el pero. A mí lo que me gustaría, como nos pasa a otros muchos, es que el plantío se le tratase como se merece y la pista del plantío tenga un trato acorde a lo que significó durante muchos años, que fue la pista de juego del baloncesto en la ciudad de Ponferrada, ¿no? Y me da mucha pena ver, pues, los tableros que tiene. Los aros los han cambiado ahora, pero han puesto unos aros lo más barato que hay. Cuesta poco, por poco dinero más pones un basculante y por poco dinero pintas las líneas y las dejas preparadas. Yo me acuerdo que el único último acto bonito formaste tu parte, Rubén, de ello, que fue aquel torneo 3x3 que se organizó en el plantío, ¿no? Entonces, me encantaría que esa pista estuviera como se merece, limpia, con las líneas pintadas, con dos tableros en condiciones y con aros basculantes. Un 11. Ojalá hubiera más iniciativas de este estilo, porque es una manera de darle un poquito de valor de nuevo al baloncesto callejero, al baloncesto de la calle, que ahora a todos los críos les encanta jugar en pabellón, pero realmente el baloncesto callejero lo hemos perdido y creo que la pista del plantío es una pista histórica, ¿no? Todavía me acuerdo, pues cuando íbamos a jugar en verano, cenabas en casa a las 9 y a las 9:30 corrías para que te cogieran en los equipos de 3 o de 4 para jugar toda la noche hasta que te apagaba las luces el miembro del ayuntamiento, ¿no? Pues bueno, creo que es una muy bonita iniciativa lo que ha hecho ahora el grupo que formó JT. Ya que me das pie, simplemente un par de apuntes. Aquel evento bueno, que fue, la verdad es que lo pasamos bien en aquel 3x3. Un colaborador y una de las personas que más me ayudó en ese evento fue el actual presidente del 625, Pablo López. Y puedo decir que en ese momento, y no sé si han pasado ya, pues no sé si 12, 13, 14 años, Pablo pasó al ayuntamiento de Ponferrada un presupuesto con modelos de canastas, lo que tú dices, antivandálicas, basculantes, para evitar sobre todo eso, que se deteriorasen con rapidez. Bueno, han pasado ya varias corporaciones, me imagino que eso iría a cualquier papelera de los despachos municipales en este sentido. O sea, no quiero ser mal pensado, pero me imagino que ese haya sido el destino. Y comentas del mantenimiento, sí que Chema, hoy que intervino en el programa de Toño Jiménez en Onda Abierto, pues al final sí que comentaron que una de las intenciones, por lo menos las más asequibles, pero a corto plazo, es pintar las líneas de la pista de juego del plantío. Entonces, creo que le van a trasladar la petición a la concejala de deportes y ahí está. Luego ya tendrán que continuar por otras cosas más necesarias, tableros, Pero ¿sabes? Pero empezar por algo. Rubén, perdona, que les avisen que cojan actualizado las medidas del baloncesto, porque no es Sí, la primera vez. línea de 6,25, ¿no? Eso es, correcto, me lo has quitado. No es la primera vez que pasa esto. Yo siempre digo lo mismo y me pasa aquí en Salamanca. Tenemos una empresa en Valladolid que es puntera a nivel nacional en material deportivo y concretamente en canastas de baloncesto. Ya verás, como el día que vayamos a poner unas canastas, ponemos las que nos sobran de una instalación de cualquier sitio, que están oxidadas, que un día un crío se va a caer y se va a golpear contra el poste, en lugar de gastarte 2.000 euros, que es lo que vale cada canasta, con un aro basculante, con una red y dejar unas pistas en condiciones. Pero bueno, esto es las administraciones. Ya sabéis que en la parte de fútbol, soy muy crítico también con el trato que recibe el Toralín, el estadio del Toralín, pues esto es más de lo mismo. A veces ponemos de concejales o de representantes deportivos al que no, al que sobra. Pues bueno, así estamos, ¿no? En el deporte, no solo del Bierzo, sino también de toda la comunidad de Castilla y León. A ver, no conozco yo a Eva personalmente. Sí que es cierto que es una persona que viene del ámbito de la educación física en este aspecto, pero sí que es cierto que también históricamente, no queremos decir que sea ahora, pero históricamente y de todos los partidos, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Borja. O sea, hay historiales de gente que han puesto al que han tomado la Concejalía de Deportes como la María de todas las que hay y ala, te toca a ti, que eres el último de las listas en este aspecto. Pero bueno, venga, no nos vamos a meter en jardines políticos.
Espero que las administraciones vean a largo plazo y no al corto plazo, que no digan, uy, 2.000 euros, esto es carísimo. Pero al final recurramos a lo de siempre, de poner parches y tener que ir parcheando siempre durante años, que es lo que está ocurriendo en las pistas del plantío, y no solo ahí, sino en las otras pistas que hay en la ciudad, como las del Parque del Temple o las del barrio de la Rosaleda, que también darían para otro capítulo aparte. Venga, último apunte, rápidamente, 6-25. Sí que quiero por lo menos mencionar el resultado. Han ganado en su debut en casa, además de forma contundente, 57-39 ante el Club Baloncesto La Aracha, el Embutidos Pajarier, que ya rompió el partido en el primer cuarto, se fue rápidamente con diferencias en torno a los 20 puntos y luego ya pues guardar la ropa. Tengo un poquito la incógnita de ver en qué nivel se puede encontrar, porque sí que es cierto que cayeron en Coruña contra Maristas, pero Maristas ha ganado contundentemente su partido este fin de semana y habrá que esperar, no sé cómo lo veis Borja, 2-3 partidos más para ver si realmente el Embutidos Pajarillos 25 está simplemente para sufrir y pelear por la permanencia o está para algo más. Clave este partido, por cierto, de este fin de semana en Pontevedra ante Brasil. Sí, quizás precisamente ese partido contra el sí te pueda marcar dónde pueda estar esta temporada el conjunto de Chave pequeño, ¿no? Como digo. A ver, está claro que es muy pronto, nos pasa un poquito como la de Plata, como la segunda FED, pero sí es cierto que las sensaciones son buenas. No solo por la imagen ofrecida esta semana, ¿no? Este fin de semana, sino sobre todo porque te transmite el club de seriedad y de profesionalidad. Se van dando pequeños pasos, pero es cierto que el club da una seriedad y eso al final queda reflejado en el día a día y queda reflejado en el desarrollo de una temporada. A mí me encantaría que este proyecto se asentase, me encantaría que este proyecto contara con un apoyo económico, me encantaría ver el nombre de una empresa que más, no la que tiene, ¿no? Bienvenidos sean Embutidos Pajarier, pero una empresa que apoyara también al baloncesto femenino todavía con mucha más capacidad económica y poder verlos en mitad de tabla para arriba, ¿no? Porque yo creo que hace falta baloncesto femenino. O sea, el recuerdo de Benvire, tú sabes, Rubén, que a mí yo estoy muy ligado a la época de Benvire por circunstancias personales y me da mucha pena que no tengamos ese baloncesto de élite, pero no hace falta tenerlo en primera división femenina, podemos dar un paso más, ¿no? Entonces yo creo que con un poco de apoyo económico, que se pueda fichar un par de jugadoras, pues bueno, pues podremos competir con los equipos asturianos, que este año tendremos, me fijaba el otro día, es que tendremos tanto Universidad de Oviedo como Gijón, ¿no? Igual que los equipos gallegos, ¿no? Al final los equipos gallegos se da la circunstancia que el que tiene dinero compite en una categoría superior y esos siempre suelen ser los que fichan y todo y tienen una capacidad económica mayor para traer jugadores de fuera, ¿no? Para mí es demasiado pronto todavía, veremos las primeras jornadas. Como bien dicho tú, Arsil es un equipo muy, muy complejo y yo creo que será bueno, una buena piedra de toque para ver en dónde podemos colocar al equipo berciano. Bueno, último apunte, comentario que acaba de llegarnos de Sion Ponce, que bueno, persona muy activa aquí en este space y un colaborador de los que, vamos, de los pies a la cabeza. Y una pasada las fotos que está haciendo en el Liga Valentín en los partidos de Ciudad de Ponferrada. Que bueno, un gusto para quien las ve y sobre todo para los jugadores que han dado un feedback maravilloso acerca de esas imágenes. Pero bueno, Sion nos dice acerca de lo que comentábamos del planteo, que seguramente el balón que indicamos, que decíamos que ha comprado Chema Vecino de Molten de la época de los Juegos Olímpicos de Atlanta, sería con el que tuve el gusto de jugar hoy, de color rojo y negro. Bueno, yo creo que los Molten eran rojo y blanco, pero no recuerdo ahora mismo del acto de lo que han hecho esta gente, en el que se intenta recuperar la convivencia y el deporte, y muchas gracias a ellos. Bueno, pues chicos, nos hemos ido a -10, nos hemos pasado 20 minutos. Que Borja, Ángel, muchas gracias por estar otra semana más al pie del cañón y que nos vemos en la siguiente. Nada, gracias a vosotros y de nuevo dar la enhorabuena al CDP, a Clínica Ponferrada, por el movimiento tan rápido que ha hecho para
animarnos a todos a apoyar al club y al equipo, porque yo creo que va a dar un salto de calidad y animando al aficionado a que vaya al Toralín, este partido que tenemos este fin de semana, que yo creo que es una muy buena piedra de toque también, como habíamos dicho con el femenino, muy buena piedra de toque para colocarnos en esa parte alta de la clasificación en estas primeras jornadas y marcar un poquito el devenir del equipo de Oriol Pozo. Yo para despedirme, si me permite Rubén, bueno, simplemente digo, espero que esos balones que ha puesto Chema Vecino ahí, pues, pues se mantengan muchísimo tiempo, que no haya ningún vándalo ni nadie que se los lleve y que sobre todo los niños disfruten jugando a baloncesto en la calle, bueno, recuerda muchísimo a nuestra infancia y puedan disfrutar jugando a baloncesto. Creo que es una iniciativa perfecta. Quería comentar esto ya que no había dicho antes nada. Y bueno, simplemente para despedirme también, bueno, que ojalá el CDP haga muy buen partido. Creo que no va a ser fácil. El Cáceres, a pesar del varapalo que llevó esta semana en casa con la Cultu Basket, seguramente que querrá redimirse y querrá también colocarse en esa parte alta y será un partido difícil y complicado, pero bueno, yo creo que el CDP tiene argumentos y miembros suficientes para conseguir la victoria y colocarse con ese 2-1 ahí. Así que nada, a ver si nos llevamos una alegría el sábado. Esperamos que sí. O sea, fácil no va a ser, pero yo creo que Ponferrada tiene argumentos para sacar este partido adelante. Pues antes de despedirnos, últimos apuntes. Javier, vamos deportiva. Nos puntualiza lo del balón de los balones que han ido reponiéndose estos días y nos comenta que el que dejó Chema Vecino, que es el mencionado que compró en el evento a beneficio de la Asociación de Lucha contra la Escoliosis, contra la ELA, perdón, eh, es el de color marrón, de la marca Molten, y el que dejó rojo y negro, ese lo dejó hace 2 días, otro de los jugadores de aquella celebración del JT, concretamente Balín. Son muchos los que están colaborando. Quizás el ideólogo y la voz cantante es la de Chema Vecino. Chema, que si nos está escuchando, que sepas que tienes la invitación vigente para participar en este space cuando quieras, que hablamos de esta iniciativa y hablamos también del CDP. Y, y que de verdad poca gente está capacitada como tú para hablar de baloncesto. Y bueno, tanto Chema como Javier Vuelta y como todos los que están colaborando. Simplemente agradeceros a todos el estar aquí al otro lado del Space, invitaros a escuchar nuevamente la edición de la hora deportiva de fútbol el próximo lunes y nosotros volvemos en 7 días a las 10:30 para analizar el partido contra Cáceres y lo que será ya la previa del choque de dentro de 10 días contra Toledo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.